Bien, hoy estamos estudiando un tema que se titula Los acontecimientos finales de la Tierra. Sin nosotros darnos cuenta, a nuestro alrededor están sucediendo cosas que están marcando el fin de la humanidad. Cosas que ya se declararon hace muchos años y hoy vamos a compartirlas porque son importantes que las mantengamos presentes porque de eso depende nuestra salvación, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Como decíamos hace un momento, si nos dieran una noticia grave, una noticia de la cual depende nuestras vidas, ¿qué haríamos? La lección de esta semana en la introducción, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Muy feliz porque la palabra de Dios nos da esperanza a nosotros. Sí, por cierto, el día sábado que nos da una introducción nos menciona la historia que relata el pastor Manfield con respecto a una jovencita. Si es que tú tuvieras un adolescente que viniera de vacaciones de la universidad a casa y te enteraras como padre que está en peligro porque se aproxima una tormenta, ¿qué harías tú? ¿Te preocuparías? Pero si supieras de momento que hay otro camino por el cual ella puede tomar, o aquel estudiante, aquel hijo puede tomar para salvar y estar más seguro de su vida, ¿qué haría? ¿Qué harías como padre, Rafael? Bueno, buscar el mejor camino que pueda haber para que mi hija o mi hijo puedan venir hacia mí y Por el venir lugar seguro, sanos y ¿verdad? salvos. Exacto. Bueno, el hecho de que podamos estudiar como cristianos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, lo que fue la vida, la muerte, la resurrección y todo el ministerio de Cristo en el santuario, nos hace entender que Cristo nos quiere llevar a dónde, a ese lugar seguro. Como la historia que relatamos hace un momento, el Señor con todas estas cosas quiere que al final nosotros podamos estar en sus tiernos brazos de amor. Pero todo esto, antes de que suceda, deben pasar ciertos acontecimientos, varias cosas importantes que debemos mantener presentes. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto, Rafael? Bueno, si nosotros vamos a la historia, siempre el pueblo de Dios ha sido perseguido, porque el plan del enemigo siempre ha sido que lo adoren a él. Ujú. Y desde el cielo, ahí en el cielo se origina ese problema y baja a la tierra. Y siempre él va a tratar de perseguir a aquellos que no le adoran a él. Porque esos que no le adoran a él, adoran a Dios verdadero. Y entonces tenemos que detrás de todos los acontecimientos que uno ve, está él. Detrás de esa guerra que están allá en Ucrania y en Israel y en los demás países que uno casi no escucha que hay guerra, detrás de aquellos hogares donde hay un divorcio, detrás de aquellos hogares donde hay problemas, detrás de aquellos asesinatos, abusos, está él siempre. Porque el plan del enemigo es dañar a los hijos de Dios, dañar a sus criaturas. Y entonces él usa también, así como ataca individual, familia, también va a hacer un plan para hacerlo De manera colectiva, mundial, ¿no? colectiva. Mundial. Y él también está, la Biblia nos habla en Apocalipsis 13 de dos sistemas, que si uno lo estudia, la palabra de Dios, si tú la estudias y vas viendo las características de estos dos sistemas, no hay muchos sistemas a los cuales tú se los puedas aplicar. Ujú. Vas a encontrarte que hay un sistema que es político y religioso, y ese sistema no hay muchos políticos religiosos, no hay muchos líderes de una organización religiosa, de una denominación religiosa, que donde él se mueva está en las cámaras, no hay muchos. Yo creo que con respecto a eso no habría que tener tanta inteligencia No. o ser un maestro o un indocto en estos temas. Simplemente el hecho de estudiar la palabra de Dios, ver los versículos que nos hablan directamente de esto, de una vez uno se imagina o apunta a los dos poderes de los cuales tú nos estás hablando, ¿no? Pero hay algo muy importante que no podemos pasar en alto en esta primera parte y es que el versículo de memoria nos habla respecto a eso. Para nosotros poder entender todos estos temas, necesitamos ir al lugar o a la fuente más segura. Y el libro de Proverbios 23:23 nos dice que compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. A pesar de que no debemos ser tan estudiosos y profesionales en este tema de las profecías, quién es la bestia, cuáles son estos dos grandes poderes, sí necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos tener disciplina para poder estudiarla constantemente y sobre todo poseerla para nosotros, ¿no? La hemos comprado, no la podemos vender o regalarla por cualquier cosa, porque de eso depende nuestra salvación, debemos poseerla para nosotros. Y de eso nos habla la lección del día domingo, que nos amplía un poco el tema de, ¿seremos nosotros leales y fieles realmente a Dios?
en medio de este gran conflicto que venimos estudiando todo este trimestre? Bueno, el Proverbios 23:23, que es uno de los versículos, que es el versículo de memoria, Ujú. dice, compra la verdad y no la No vendas. la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces, yo me pongo a pensar, la verdad, cómprala. Entonces me pongo a investigar otros versículos, otras versiones que me digan, aparte de comprar, qué significa. Entonces veo que también significa adquiérela, agárrala, cógela. Ahí está la verdad. Reténla, ¿no? Reténla. Entonces, y no la venda. O sea, eso es como podríamos decir la perla de gran precio. O aquel tesoro que aquel hombre encuentra. Y Ujú. dice, no, esto es maravilloso. Esto yo no lo voy a dejar por nada. No importa lo que tengan que hacer, pero de esto yo lo agarro. Sí. Entonces tenemos la verdad ahí, ¿no? Y la verdad es la única que nos puede librar de los errores del engaño. Porque Satanás, detrás de todo, él es un engañador. Y detrás de todos estos movimientos, él presenta una cara bonita, pero por detrás es el diablo. Y esto, disculpa que te interrumpa, Rafael, es algo muy importante porque el Señor nos quiere librar de los engaños de Satanás, pero para eso nosotros debemos ser inteligentes de qué bando nos colocamos. Y el Señor nos dice, compren la verdad, porque tenemos en el libro de Segunda de Pedro, los versículos del capítulo 1, los versículos 16 al 21, nos dicen que tenemos la palabra profética más segura en la que podemos confiar y hacer bien en estar atentos, que es la palabra de Dios, la Biblia que hemos conocido y la hemos tenido a nuestro alcance por siglos de siglos, a pesar de que hubo un tiempo de oscuridad donde las quemaban, las quitaban y no las teníamos con tanta facilidad. Hoy nosotros la tenemos y en ella podemos encontrar cuáles son las acechanzas del enemigo, cuáles son los engaños, las estrategias que él utiliza, que ha utilizado tanto en el pasado y que sigue utilizando en el presente, solamente que le ha acomodado algunos detalles para trabajar personalmente en la vida de cada persona. Y por eso es importante que mantengamos una fidelidad diaria de lealtad a Dios. Dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Ujú. Y la verdad, Os hará libres. ¿libre de qué? Libre del error, libre de las artimañas del diablo, libre de todo Ujú. aquello que me va a ir preparando a mí para el evento final ser engañado y perdido. Entonces, conoceréis la verdad. Aparte de la Biblia, aparte de las escrituras, la Biblia me dice a mí que Jesús dijo, yo soy el camino, La la verdad verdad. y la vida. Jesús es la verdad encarnada, Jesús es la palabra de Dios. En San Juan capítulo 1 nos dice que en el principio era el verbo. Esa es la palabra logo, que es verbo, que es acción, que es Jesús. Ujú. Entonces Jesús es el único relacionándome con Él que me puede librar del error. Simplemente el hecho de estudiar la Biblia solo por estudiarla no me va a librar, porque como he repetido, el diablo se sabe la Biblia de memoria y sigue Es siendo más diablo, astuto que nosotros, no por ha eso. cambiado. Entonces, pero nosotros necesitamos conocer a Jesús y Él es el que nos va a ir preparando para cuando lleguen estos momentos difíciles no seamos engañados. Ahora que mencionas eso, Rafael, justamente el mundo actual en el que vivimos protegen sus propias verdades de humanismo que se han originado en la mente de cada persona. Y esto los ha llevado a tener doble moral, a abandonar la ley, a abandonar lo que es verdad, lo que es real. Y nosotros dependemos de dos cosas. Una, aceptamos la verdad de la que nos habla la Biblia o simplemente vamos en contra de ella. Y en medio de todo el conflicto y de todas las estrategias y los engaños que utiliza Satanás, hay algo muy en específico que la lección de esta semana lo resalta y es el tema de la adoración. Y básicamente es como que de todo el gran conflicto es una de las partes centrales porque nos mencionan un día específico, el cual el enemigo utilizará para desviarnos. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de esto, Rafael? Bueno, como nosotros sabemos que el día especial que el Señor apartó para que le adoremos es el día sábado. Sábado. Ahora, Dios desea que nosotros le adoremos. Y yo me pregunto, tal vez te la hago a ti la pregunta, ¿para qué Dios me pide que le adore en sábado? ¿Gana Él algo con eso? ¿Dejará de ser Dios porque no le adore yo o tú? ¿O el sábado tiene algo que beneficia a sus hijos?
o a Fíjate que nosotros. la misma palabra de Dios dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no por causa de Dios. Fue hecho por causa de la necesidad que nosotros tenemos de apartarnos y alejarnos de todo lo que es de este mundo para poder tener una conexión especial con Dios. Y fíjense que es algo que resaltar. Si el sábado nos hace tener una relación más íntima con Dios, nos hace conectarnos con Él, pues ahí está la causa por el cual el enemigo lucha para que nosotros nos desviemos de ese día especial. Si nosotros estudiamos todas las Sagradas Escrituras, por todos lados dice que es el día sábado el que debemos honrar. Claro está que hay otras denominaciones, otras personas bajo la influencia del enemigo que han buscado otro día como medio de adoración. Y claro que nosotros podemos adorar a Dios en cualquier día, pero el Señor nos pide un día especial, un día en el que podamos mantenernos en conexión completa con Él. Y debemos tener cuidado porque cuando dejamos de obedecer en este punto, que es el cuarto mandamiento que nos manda a acordarnos, porque es un día santificado, el cual el Señor apartó, estamos quebrantando prácticamente, bueno, toda la ley, así lo resalta el libro de Santiago. Entonces, el diablo estaba trabajando de una manera ingeniosa con el tema de la adoración y la pregunta vuelve a ser, ¿estamos nosotros dispuestos a irnos del lado de Dios sabiendo que somos minoría a adorar el sábado y estar en conexión con Él? ¿O preferimos por tranquilidad, por ser parte de la mayoría de los que hacen otras cosas, adorar al enemigo y dejar el tema del sábado a un lado? Me gusta pensar en los tres jóvenes hebreos. Ujú. Ahí habían muchos hebreos, pero pienso en los tres, que a pesar de que habían cientos, 200, miles ahí, ellos los tres se mantuvieron de pies. Y cuando tú ves que está toda esa gentilidad parado a la par tuya, y todos comienzan a doblarse, Se siente la presión social, ¿no? y tú vas viendo eso. Se siente la presión. Ahora, yo no creo que ellos hayan llegado a tomar esa decisión ahí en ese momento. Yo no No, creo sin eso. duda que no, hermano Rafael, porque es muy difícil que nosotros podamos mantenernos fieles en un abrir y cerrar de ojos por pura casualidad. Ya ahí debe haber una preparación. Y la Biblia relata que estos jóvenes mantenían una vida de conexión con Dios y esto es lo que caracteriza en realidad al pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y sin duda no es una experiencia que se ejecuta de la noche a la mañana, es una vida cotidiana. Por eso el Señor nos pide que todos los días podamos buscarlo, aprender de Él. Y eso nos va a ayudar a que, aquí hay una palabra, una frase que me gustó mucho, la voy a resaltar, dice, el pueblo fiel de Dios no cederá a las presiones mundanas. Y hoy somos presionados por todos lados, las redes sociales, el internet, la vida cotidiana, en nuestras familias, porque las personas quieren que nosotros sigamos la corriente de este mundo, las ideologías que se fomentan. Y cuando comenzamos a hablar de Cristo, de la verdad, del sábado, de la Biblia, nos ven como algo amorfo, algo extraño. Y allí Claro. donde nosotros tenemos que ser bastante fieles a Dios para que Él nos dé el poder de mantenernos leales y fieles, irremovibles. Hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho. Yo creo que tú, mi querido amigo, lo has leído alguna vez. Si no lo has leído, pues te invito a que lo leas. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, Ujú. ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no No den de mantenimiento, mantenimiento. y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, Con todo esto, con todo, con todo lo que esté pasando a mi alrededor, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé qué es lo que tienes en tu familia, en tu vida, pero tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos va a dar salvación y nos va a dar alegría. Mientras llegan los momentos difíciles que este mundo va a enfrentar, tú y yo podemos ir cada día a Él y enfrentar nuestros problemas con Él, con Él. Y cuando lleguen esos momentos grandes, esos momentos a nivel mundial, ya nosotros ya hemos ido creciendo en una fe, una confianza, que cuando eso llegue vamos a ser como los tres jóvenes hebreos, que no importa si nos libra al Señor de un terremoto o de una muerte acá, esta muerte
no es para siempre. El Señor nos va a levantar porque Él nos va a dar una eternidad con Él. Que Dios te bendiga. Gracias, Rafael. Ya saben, como escuchaban a Rafael, no importa cómo se pinte el panorama, si todo presenta tragedia, lo importante es que nos mantengamos del lado ganador. Y el lado ganador es de Cristo Jesús porque Él ya ganó y está esperando por ti y por mí para que tomemos esa gran decisión. Esto no es nuevo, mi querida familia. En el pasado muchos sufrieron por la fe, pero su fidelidad los llevó a creer en que un día el Señor los va a levantar para vida eterna. Y es la verdad en la cual Rafael, tú que nos escuche y yo hemos creído. Así que esta lección continúa, la semana que viene ya es la última de este trimestre, así que no dejes de estar con nosotros, de estudiar la palabra de Dios y creer en la palabra profética más segura que el Señor nos ha dejado, que es su palabra. Que Dios te bendiga.